Bueno, muchas gracias por la invitación y aquí le hice una pequeña variación al título del componente del simposio y le puse intervenciones desde las neurociencias para promover la resolución de conflictos. En el día de hoy, pues, lástima que no estén mis coautores, pero esta es la primera vez que van a oír un avance de un libro, por eso ahí le pongo avances del libro La piel del conflicto, que lo vamos a lanzar en noviembre de este año. Y los tres editores académicos es la doctora Isabel Cristina Cuellar Ríos, que es dermatóloga, Carlos Gómez, que es psiquiatra, y mi persona, que soy neuropsicóloga y pues neurocientífica, dicen. Esto siempre se hace al final, pero para mí es muy importante resaltar que La piel del conflicto es un trabajo en el cual llevamos trabajando más o menos 3 años y que participan muchas personas. Ya les dije quiénes eran los editores académicos, somos todos de la Facultad de Medicina. Las fotografías son de otro psiquiatra, Javier Aulí, sobre todo en Vista Hermosa, que es donde las hicimos, y tenemos un profesor invitado de la Facultad de Comunicación Social y de Lenguaje aquí de la Javeriana, que es Germán Ortegón Pérez, que es un fotógrafo, ustedes lo van a ver, increíble, que hizo pues en Vista Hermosa y demás. Las entrevistas las hicimos Carlos Gómez, yo, porque estoy de segundas, pero Miguel Uribe, que ustedes conocieron más temprano, Juan David Páramo, Isabel Cuellar, que era la dermatóloga, y después como empezando dijo, no, yo también quiero hacer entrevistas porque eso es muy interesante. Se hizo un examen dermatológico a todos los participantes, fueron las dos dermatólogas, Isabel y Daniela Chaparro. El prólogo nos lo acaba de entregar el padre Francisco de Rú, un prólogo muy bonito, pero no les puedo adelantar porque eso es cuando llegue el libro. Y una edición preliminar de las narrativas, porque son muchas horas de narración, la hizo Natalia Salamanca, que era de la Facultad de Comunicación, después pasó a la Comisión de la Verdad. Y el enlace, como lo llamo yo, pero me dijeron los editores, no se dice así porque el enlace hoy en día es como vínculo, pero nuestro enlace con toda esta población es Liliana Gaitán Londoño, que es una signataria del Acuerdo de Paz final del Estado colombiano firmado en el año 2016. Entonces voy a pasar muy rápido para contarles que el grupo que está detrás de mí en la parte de investigación y académica, pues lleva mucho. ¿Cómo llegamos nosotros? Lo explicó un poquito el doctor Gómez, a hacer un libro como estos y a trabajar sobre todo en procesos de paz cuando somos súper clínicos, que trabajamos en enfermedades neurodegenerativas complejísimas. Y entonces aquí pues hay varios del grupo y les voy a pasar muy rápidamente lo que hemos hecho. O sea, nuestro trabajo, mi trabajo clínico en general es con enfermedades neurodegenerativas de inicio temprano. Son pacientes que estudiamos desde la clínica, la biología casi que celular, las imágenes, y en este orden de ideas, pues así cómo llegamos a trabajar en esto. Entonces, rápidamente les cuento que desde la universidad, para los que no la conocen, esta es la universidad, desde nuestro centro hospitalario, que es el San Ignacio, Intelectos, que es nuestro centro de clínica de memoria donde vemos todos nuestros pacientes, genética, biblioteca y todo. Los antecedentes para llegar acá es que nosotros trabajamos con enfermedades neurodegenerativas y específicamente la demencia frontotemporal, que para quienes no han oído hablar de ella es una enfermedad que consiste en afectar principalmente nuestro comportamiento social. Es decir, personas que eran normales, se les daña algo en el cerebro, no tienen un buen comportamiento social, y es un término que agrupa, digamos, trastornos cerebrales que afectan un área particular del cerebro y que estas áreas del cerebro son las que se asocian a un desarrollo, dijéramos, normal de la personalidad, el comportamiento social y el lenguaje. Nosotros trabajamos principalmente en esto, este es nuestro caballo de batalla. A partir de la demencia frontotemporal empezamos a indagar muchas cosas. ¿Qué pasaba en el cerebro en esos pacientes que tenían alteraciones en la cognición social? ¿Qué pasaba incluso en modelos medio clínicos complejos, como por ejemplo un artículo cuyo primer autor es Hernando Santamaría,
que es parte de esas dificultades en el comportamiento, es la envidia y modelos de envidia con una cantidad de variables en estos individuos. Miramos la genética de la demencia frontotemporal, miramos los determinantes sociales y la relación con las habilidades cognitivas de estas personas que no son empáticas, tienen toda esta alteración complicada. Miramos también la empatía, el juicio moral, todas esas cantidades de variables de la cognición social, e incluso llegamos desde este camino, terminamos mirando asociaciones de factores individuales de salud y violencia. También es un artículo muy interesante. Es decir, estudiamos la demencia frontotemporal y cómo desde la demencia frontotemporal comenzamos a incursionar en qué pasa en los individuos de la población en general que no tienen una lesión, pero entre comillas a veces uno se pregunta si es que no tienen la capacidad de tener cognición social o empatía. Y ya les contó el decano esta mañana, hicimos y nos atrevimos a hacer una encuesta de salud mental con más de 10.000 personas a preguntarles cómo reconocían emociones, cómo calificaban una conducta mal hecha en buena o no, y hubo unos resultados regionales, como él les dijo, interesantes, ¿no? Sitios más religiosos tienden a castigar lo que no tiene ninguna intencionalidad y ese tipo de cosas. Y llegando a los estudios, pues nosotros comenzamos a empezar a estudiar qué es lo que pasa en el cerebro, digamos, o esa es nuestra intención, en esta población de lo que ya hablaba en la conferencia el doctor Boes y demás, justamente qué es lo que pasa con los colombianos que a veces no logramos tener empatía sin que estuviéramos enfermos. Entonces nos llevó a pensar rápidamente de cómo pasamos de la evolución de la cognición social, porque la evolución filogenética y ontogenética es uno de los muy recientes hitos de las neurociencias. Esto no lo sabíamos hace tiempos, y nosotros hoy en día sabemos que tenemos unos antepasados que evolucionaron, que hace más o menos entre 1,5 millones o 2 millones de años los chimpancés y los bonobos sufrieron un proceso de especialización cerebral que se reflejó en una mayor complejidad en la conducta social. Es decir, y hoy sabemos que, por ejemplo, el bonobo, siendo un chimpancé que se parece un poquito menos que lo que se puede parecer a un gorila a mí, ¿no? Pues por mi cara, mi pelo negro, demás, pero el chimpancé bonobo es pequeñísimo, y este chimpancé evolucionó al punto que tiene, hoy en día lo consideramos el pariente más cercano a nivel social. Es una especie que tiene, por ejemplo, relaciones sexuales solamente para jugar y no para procrear. Es una de la otra especie además del ser humano, y tienen unas relaciones sociales muy complejas, adoptan hijos, tienen duelos, son solidarios. O sea, el que quiera, después otro día hablamos de bonobos porque son muy simpáticos. Este salto que comenzamos a ver en el estudio de los bonobos devela dos hitos en las neurociencias que quiero solamente verlas en una diapositiva cada uno. La primera es que un señor por allá en 1939 se llamaba von Economo, y lo pusieron a pintar unas neuronitas del cerebro, y él pintó estas neuronitas, aquí ya son fotografías, y dijo: estas neuronas no tengo ni idea qué son, no sé para qué sirven, pero se encuentran todas en la corteza anterior del cíngulo, en una parte medial y anterior del cerebro. Y resulta que hoy en día sabemos que estas células son evidentes células sociales, las podemos llamar células sociales, y parece ser que no solamente la tiene la especie humana, sino justamente los tienen los bonobos y aquellos primates cercanos a nosotros en relación con el comportamiento social. Ese es el hito número 2. El 1, que lo había puesto arriba, son las famosas neuronas en espejo, que son más famosas, descritas por el profesor Rizzolatti, Giacomo Rizzolatti, y él lo que hizo sencillamente fue registrar la actividad de una neurona motora mientras que un chimpancé observaba al otro. O sea, a partir de la imitación
el que estaba observando parecía como si tuviera una comprensión perfecta de la intencionalidad del otro, y sin que el otro chimpancé estuviera haciendo algo, se encendía, o su cerebro funcionaba igualito al que estaba haciendo algo. Entonces, estos dos hitos de las neurociencias impulsaron las neurociencias sociales. Yo creo que antes el desarrollo social y demás estaba en manos de las ciencias sociales, y a partir de aquí nosotros les estamos quitando el mando en las neurociencias. Estos dos hitos han sido fundamentales. Quiero terminar con este segundo hito. La cosa más importante es que ese hito de la neurociencia develó que son unas neuronas que solo empiezan a producirse faltando 1 o 2 semanas antes de la gestación. Prenatalmente empiezan a formarse en la 34ª semana. Después de que nace el bebé, siguen formándose, pero después tienen como una pausa, y la pausa se completa, o sea, el número de neuronas von Economo que vamos a tener hasta la edad adulta se completa solo a los 4 años. Es decir, cuando el niño está maduramente apto para comprender qué está bien hecho, qué no está bien hecho, aprender a sufrir cuando ve al otro, o sea, porque un niño de 2 años es muy difícil. No le pegues al perrito que le duele, todavía no es lo suficientemente maduro, y hoy en día tenemos esta evidencia. Como ven ustedes acá, un corte cerebral muestra que la densidad de von Economo en el ser humano es mayor que nuestros amigos, digamos, cercanos, y se han encontrado estas células en las ballenas, en los elefantes, en algunos mamíferos que tienen algo de complejidad. Diciendo esto, entonces vamos a preguntarnos cómo crear intervenciones desde las neurociencias. Lo que les acabo de decir es que hoy sabemos que estamos biológicamente equipados para los comportamientos sociales complejos, solidarios, gregarios, prosociales, empáticos. No es verdad cuando nosotros insultamos a otro y decimos, ay, pero es que aquí todos somos psicópatas. La psicopatía es una enfermedad rarísima. La sociopatía tendríamos que hacer otra conferencia porque es algo más o menos aprendido, pero en realidad, porque es aprendido no quiere decir que el cerebro de esa persona no tenga las neuronas aptas para ser prosocial. Sabemos que cuando estas áreas donde están las neuronas en espejo y las von Economo dañadas, pues justamente esas áreas son las que se dañan justo en un psicópata. Hay evidencia que en la psicopatía, que nacieron así, no tienen una profundidad, no hay este tipo de neuronas, o en los autistas, que no es que sean malos, sino que el autista tiene dificultades para tener comportamientos prosociales. Pasa en la demencia frontotemporal, la que les conté que fue cuando iniciamos este capítulo, en el autismo, en la esquizofrenia. Entonces sabemos que la cultura, no la biología, puede afectar nuestro comportamiento social. Entonces, lo que pasa es que aprendemos. Entonces, ¿cómo regresar a activar nuestro, yo le pongo cableado biológico, para poder crear intervenciones? Y aquí nace nuestro proyecto. Nuestro proyecto se llama La Piel del Conflicto. La Piel del Conflicto la iniciamos en Vista Hermosa, es un municipio de los llanos orientales de Colombia. Se llama Vista Hermosa porque deriva su nombre del magnífico paisaje que tiene la serranía de la Macarena. Ustedes están viendo ahí cañocristales, y esta serranía se conjuga con las vegas del río Huejar, y observando toda esta zona, es una zona más o menos urbana, pero dentro de un área rural, y aquí se encuentra la primera reserva declarada en Colombia, que es el Parque Nacional de la Sierra de la Macarena. Para nuestros extranjeros están más que invitados, y este es un momento en que el río es absolutamente hermoso. Infortunadamente, en este sitio fue uno de los más violentos en toda Colombia durante el conflicto. En la primera visita que la universidad hizo a Vista Hermosa, cuando apenas estaban iniciando a formar
los ETCRs o los espacios territoriales de capacitación y reincorporación. Los excombatientes aún no habían dejado las armas. La doctora Isabel y el doctor Gómez fueron y a Isabel le tocaba hacer la parte de la atención en salud en piel. Cuando ella vio la piel, vio una cantidad de lesiones como por ejemplo la leishmaniasis que no eran tan comunes, ahorita los van a ver. Y aquí surge la idea de realizar el estudio. Regresamos en el 2019 y aquí fue donde yo quise recoger las narraciones para mirar un poco esas historias de esos excombatientes. La historia de Vistahermosa se encuentra marcada por el conflicto armado colombiano, donde han confluido todos los grupos. Es una zona que se quedó sin hospital durante el conflicto porque ningún médico podía trabajar allí. La lucha entre los paramilitares, entre los excombatientes de la FARC y sobre todo la zona estaba llena de siembras de coca, fueron una bomba atómica para todos los que estuvieron allí en esta zona. Como ustedes ven, estas son las fotografías del profesor Germán y son absolutamente, esas son la escuelita y las casas que aún se ven destruidas. Entonces aquí nació este libro, donde es la piel, el conflicto y recolección de narrativas. En este proyecto que iniciamos se pretende mediante una prueba piloto poder identificar aquellas cosas que tenían en la piel, en la salud mental, productos de la misma guerra que todos ya sabemos o los que estamos aquí, y así como eso quisimos oír y recoger las narrativas del conflicto en las voces de los excombatientes base. Son los que seguramente no necesariamente van a declarar ni en la JEP ni en la comisión, y en la población civil que se quedaron en Vistahermosa. Se reclutaron los individuos diciendo: si ustedes tienen una lesión en piel y se relaciona con el conflicto, se anotaban para esto. El libro consta de 4 capítulos. El primer capítulo es Piel y cicatrices, es el capítulo más largo porque estamos hablando de guerra. Son varios casos porque son armas de fuego, bombas, todo lo que ustedes quieran. Y cada foto, como en este caso, tiene una descripción dermatológica, como esta a nivel de la falange distal, del tercer dedo de mano derecha. Se observa una desviación cubital por fractura en estallido, por herida por arma de fuego, y sobre la piel una cicatriz lineal. A todos los casos quisimos no numerarlos, sino ponerles el título de lo que nosotros recogíamos en estas historias. Este era el comandante de la casamata. Piel y estrés, por ejemplo, por estrés es la exacerbación del uso, debido al uso de los químicos. Le pusimos a este caso los químicos, la coca y las manchas. Y aquí se ven pues en los pies, en las manos, no le alcancé a sacar el hombro, pues las máculas acrómicas sin color, que son las que tenían contacto y roce con los químicos que producen la coca. El hijo de la piel, que lo vamos a ver ahorita después, es una mujer que quiere quedar anónima. Todos son anónimos, pero ella nunca quiso ni siquiera decir su nombre. Y aquí están las manchas que se observan por el sol. Nunca se fue de Vistahermosa, ahorita vamos a ver por qué. Y las pieles, este es el capítulo 2, pieles 3, el 3 es piel y sol, y el 4 es piel y enfermedades tropicales, donde en este caso, por ejemplo, se observa en el lóbulo auricular derecho, región cigomática y mandibular derecha, 3 placas ulceradas de los bordes infiltrados por leishmaniasis cutánea activa en ese momento. Entonces, este es un adelanto porque en el libro, cuando ustedes lo tengan, lo compran, no sé si lo venden, lo regalen, no tengo ni idea, pero antes de empezar con este primer caso, el objetivo del libro es hacer lo que todos ustedes han hablado esta mañana o en el evento: cómo humanizamos a esos individuos y quiénes son los que van a ver y oír estos individuos. El libro va a ser impreso, pero la idea después es hacer una muestra, y en la muestra van los formatos en audio. Entonces, la primera idea desde la neurociencia es: empecemos a despertar al otro, que lo han tenido todos los trabajos del doctor Bruno, de todos los Andrés y todo,
es humanicemos viendo las heridas. Las heridas, aquí les dejé las mejores, porque hay unas heridas fuertes y unos relatos muy fuertes también. Y después leamos las narraciones. Como les digo, todos los casos tienen algo que identifican al individuo en la zona donde está o en la historia. Este es un primer caso que se llama el caso del Nucac, es un indígena, y él comienza a hablar, entenderle a él es un poco difícil, ahorita lo vamos a oír, pero él cuenta que estaba iniciando el proceso de paz, que se estaban recogiendo los frentes, él tiene como una desorientación en el tiempo, y dice que ya estaba en caminos, que llevaban un mes, 20 días y demás, y que de pronto, y la guerra seguía entre nosotros, entre el medio. Fue ahí el motivo cuando me jodieron el pie, dice él, y que fue un impacto. Vamos a ver, que a veces me toca correr es porque a veces se dice el nombre y ellos tienen que ir anonimizados. Entonces… Es abril 3, estoy con Albeiro. Ay, ay, espérate ya. Okay. ¿Y cuando usted sintió el tiro, cómo fue? Ese es todo un tiro de una ametralladora en esa pierna. Y así mismo pues me pudieron rescatar. Ok. Y así fue que me recuperaron en el campo no fue combate sino una emboscada, y muy ligeramente los compañeros míos me recogieron y así mismo pues acudimos a… O sea, cuando es la emboscada, ellos después se va al ejército y… No, ellos se tratan de coger como sea, ¿sí me entienden? Lo hieren a uno es para coger vivo. ¿La emboscada fue de ustedes para el ejército o del ejército? Del ejército contra nosotros. Y entonces pues ellos se fueron y usted qué hizo. Nosotros no fuimos, porque es que ellos siempre se tratan de joder una pierna para poder coger a uno, así mismo para sacar la información. Y entonces sucedió de esta forma, a mí me trataron de, rescatar así en pleno, acción, y de ahí como siempre toca así, para no dejar botados a los compañeros. Entonces, aquí lo fundamental de este relato, porque bueno, son horas, es que él comienza a explicar, y esto es una cosa en común en todos los relatos, que a él lo primero que hicieron fue salvarlo sus compañeros, y comienzan y describen los hospitales, cómo los salvan. Este caso van a ver que es muy interesante, pero digamos que empezamos con la primera estrategia, que es ver la herida, y seguimos con la segunda estrategia, es acompañar la herida con el relato. Digamos, ya aquí es algo muy distinto a solo verla. Hay relatos en los cuales es muy duro, hay relatos en el cual uno de los más duros llora, y pensamos que combina dos de los hallazgos que las neurociencias tienen muy claro. La manera más observable de la empatía en los exámenes de resonancias y demás, cuando hacemos investigación en empatía, es cuando uno tiene que ver el dolor físico del otro. Si ustedes están viendo un partido de fútbol y ven la fractura y todo, así no jueguen fútbol, uno brinca. Y aquí es ver la herida, son heridas complejas, repito, puse una de las más fáciles, y fuera de eso oyes. Entonces vas con la sensibilización del dolor físico, que es la manera más fácil, y después acompañada del relato. Es abril 3, estoy con Albeiro y la doctora Isabel. Bueno, este siguiente no le puse, así como hay relatos que son muy impactantes cuando la persona lo cuenta, pero además ellos lo cuentan no con rabia, no con nada, sino ellos desde la primera visita lo cuentan, sí, yo estaba cruzando el río Inírida y en eso pasó el bote y no sé qué. Por ejemplo, este es un relato muy largo, cuando vean el libro parece que no lo vamos a vender, pero parece que lo estuviera yo vendiendo, pero van a ver que es un relato larguísimo, es muy interesante, es un verdadero guerrero. Nosotros le pusimos con Isabel el Rambo, pero para el libro le pusimos el guerrero del fusil y la bayoneta, y aquí empieza a contar esta herida, pero él tiene una cantidad de heridas y está contando un ataque que hace en una casa
contra unos paramilitares y dice que cuando ya estaba llegando hacia la puerta tuvo que botarse al suelo. Entonces nosotros le decimos, bueno, pero le hubiera matado donde no se acueste. Y dice, pues hasta mejor hubiera sido, pues descansa uno del infierno de esta guerra. Y eso es, usted cuando siente el tiro, ¿qué siente? Dice un camonazo, y como estoy apoyado aquí en los codos, y una vez caigo para un lado y yo tocaba con este ñongo que me quedó acá, muestra el brazo, yo hacía para acá y hacía así, y yo sentía como agujas, como si fuera una loma más grande como esa de mirar hacia el frente de Monserrate. De verdad, pero uy, qué dolor, decía ahí. O sea, le quedó expuesto el hueso, y dice, sí. Pero resulta que cuando ya comienzo a retroceder, que recogerme para atrás, entonces ya se me sangolotea el brazo, no sé cómo le van a poder traducir el sangolotea. ¿Alguien puede, por favor, ayudar con el sangolotea? Que es the arm moves back and forward. Se sangolotea el brazo aquí y allá, se me enrollaba el brazo, calculen ustedes, con el hueso abierto, o sea que quedó partido en dos, sí. Entonces resulta que yo me paré, ahí sí me van a matar, que me maten, y que por qué no se vaya a parar, me decía, porque si lo ven le pegan, decía un muchacho que iba conmigo. Entonces yo, eso a mí me van a matar, pues que me maten, yo llorando del dolor, y yo iba llorando del dolor tan hijo de madre que tenía, y eso me hacía así, me hacía así, entonces me va como muere en brazo. Y yo cogí mi fusil y el man me decía, venga ese fusil para acá, y yo, no, eso es mentira, yo llevo el fusil, yo lo llevo, y lo que pase para este lado. Yo también aprendí a bolear bala con esta mano, y yo llevaba mi fusil aquí. Cuando yo miraba que llegaron, yo veía que salían los lamparazos de bala, lloraba, porque para qué le voy a decir mentiras, asustado. Entonces fíjense que hay uno en que te acompaña el relato y hay otro que el relato mismo es muy fuerte. El que él tiene, yo ni les cuento, cuando vean el libro van a ver. Y en este ya es de una población civil, porque como digo, las cicatrices son las mayores, es el hijo en la piel, es esta mujer. Y aquí vamos a ver cuando uno, lástima que se fue el doctor Miguel, que fue el que nos ayudó a hacer también esta académico, no haber como algo que lo he tomado que ha sido de mis esfuerzos, ¿sí? Resultado de los esfuerzos, sí, y exacto, como una… Sí. Y además porque usted decidió quedarse. Ella nunca quiso irse de seguir trabajando. Sacó a sus hijos, sacó a su familia, y su hijo se perdió, se lo llevaron a los 13 años. Digamos, la resistencia que yo he puesto a quedarme es con la esperanza de a ver si yo podía rescatar a mi hijo, ¿sí? Porque, bueno, pues creo que uno de madre es algo que no puede, ¿sí? No lo puede superar de ninguna manera, ¿sí? Por más que uno quiera, por más que los otros hijos le ayuden, es algo que no lo supera. Cuando usted piensa en él, ¿qué parte del cuerpo le duele? Yo creo que sí es algo que le duele a uno. Sí. Bueno, y aquí por aras del tiempo, ella en un momento empieza a llorar. Bueno, para mí como que me duele todo. ¿Ves? Ahí. Sí, es algo que… A ella nunca le ha dejado de doler el cuerpo, nunca le ha dejado de doler las manos, nunca le ha dejado de doler nada. Es una de las únicas que, por ejemplo, nos dijo, yo sembraba coca, era lo único que había. Yo sembraba coca, yo recorría, nunca me movía ahí, porque era la única manera, es sentir el sol en la piel, y ahí sentía que mi hijo estaba, y sacó a toda la familia afuera. Es decir, la piel, como vemos aquí en esta fotografía de Germán, y la piel de ella nos hizo también llorar en todo. Entonces, en estos casos ya no les hago más de la piel del conflicto, pero es un libro que nos conmovió muchísimo, y ahorita después cuando termine quiero darle una respuesta a una de las preguntas que hicieron, que porque a mí sí me conmueve y sí conmoverá al otro, ¿no? Y lo que quiero terminar diciendo es que evidentemente la mayoría de los casos de interacción social proporcionan una gran cantidad de información acerca de los estados de otras personas, ya sea sensaciones, sentimientos, pensamientos, convicciones. Uno tiene que de todas maneras tener alguna afinidad, ya nos lo contabas
tú esta mañana, el sentirse intergrupos, etc. Pero nosotros hoy, gracias a esos hitos y a esos estudios en las neurociencias, sabemos, es decir, cómo representamos esos estados ha sido una cuestión importante para la neurociencia social y da lugar a la identificación de dos vías para la comprensión del pensar en yo y los otros. Hay una vía afectiva que es la que hay un intercambio directo con las emociones, eso ya lo conocemos de los demás. Y es lo que podríamos aquí simplificar de una manera atrevida como la empatía, que implica neurológicamente unas áreas del cerebro, que es la ínsula, que es la parte del cerebro que te importa qué tanto te duele el pellizco, qué tanto te da el hambre, qué tanto sientes el frío, qué tanto sientes el calor, y la corteza anterior media cingulada, que es donde están nuestras bone economy. Y hay una ruta cognitiva que es la más compleja, porque es aquella que nosotros vamos a necesitar para resentir lo que el otro está sintiendo, pensar, razonar acerca de los estados de los demás, que es lo que llamamos teoría de la mente, y que implica, entre otras cosas, desde lo neurológico, una unión de una parte del cerebro un poco más posterior que estas áreas anteriores, pero del área temporal y regiones anteriores de todas maneras del cerebro. Entonces, ¿qué hace que nosotros podamos algunos empatizar con la muestra de Héctor Abad, el testigo? Lo que sabemos de lo más primario, que no necesita racionalizar, son las emociones. Entonces yo pienso que cualquier experimento que se haga tiene que incluir algo de emociones en su medición y en su generación. Dada la evidencia de múltiples facetas para la divisibilidad de las dos rutas, los esfuerzos que debemos hacer desde las neurociencias se deben encaminar a pensar cómo hacerlo desde las neurociencias y tener claro que no basta asociar cambios antes y después de lo que podamos observar a través de imágenes como acá, o tractografías, o de piel, o de seguimiento visual, o de pupilas, que son buenas alternativas para registrar si el cambio que nosotros queremos hacer lo estamos haciendo, que es lo que generalmente hace la teoría de la economía del comportamiento o las ciencias sociales. Esos son muy buenos, pero yo necesito un cambio más preciso, o sea, yo, mejor dicho, necesito cambiar esa corteza y vamos a ver cuáles son, cómo terminamos. Las sugerencias que yo puedo hacer a partir de este trabajo y de todo el trabajo de años también pensando en la paz. Seguramente se requiere entonces medir primero que todo cambios a largo plazo, que eso lo hemos discutido con Andrés. De pronto necesitamos otras cosas para llegar a mirar a ver si sí transformamos inmediatamente o hay que esperar. Muy seguramente, creo yo, encontrar modalidades de cambios dependiendo de los grupos, como ya lo presentabas y lo resumías esta mañana el doctor Bruno, pues y él lo presentaba en el video. De pronto al que deshumaniza, pues la estrategia de humanización, al otro, y eso lo vimos pues muy claramente en la conferencia de esta mañana. Pero para mí, yo creo que hay que buscar caminos engañosos a quien no quiere oír. Yo creo que como ustedes, quienes yo me encuentro en los teatros del mismo argumento, en las reuniones del mismo, son los mismos. Yo no encuentro los otros. ¿Por qué no están los otros? Y yo creo que una estrategia es no hablar con el título de las FARC. Entonces, la película es, qué sé yo, los caminantes de las FARC, bueno, no sé, cualquier cosa. Pero vamos a tener que empezar a engañar con otra cosa. Vamos a ver unas cosas de arte, porque esos de allá no vienen. En cambio nosotros aquí estamos súper sensibles, lloramos con la señora, con el señor y tal. ¿Qué pasó con los judíos? Con los judíos se desarrolló toda una industria que hoy en día todavía hay películas que lo hacen a uno llorar. Y estoy seguro que muchos negacionistas decían, no, pero uno se le escapa la lagrimita con La vida es bella, ¿o no? Es decir, o sea, la ciencia ficción, y esa es una discusión que tuve en el Festival de Cine en Cartagena, que había muchos documentales del conflicto. Y yo decía, ¿no será que ya tenemos que pasar a la ficción? Y en lo que pasemos, en el experimento, en el documental, en la ficción, tenemos que incluir el dolor físico. Ese es un secretico.
desde las neurociencias, ¿sí? El dolor físico. Sí, probablemente movernos del documental a la ficción. En Cartagena muchos documentalistas, y habían unos muy buenos, me dijeron, los documentales tienen mucha salida. Yo le dije, pero venimos los de siempre, entonces hay que invitar a los otros. Ya estas otras películas, los otros van. Toca buscarse el churro de la película y demás. Y la última diapositiva es, o es eso, o esperar a esta siguiente, que es la que yo le digo que me voy a la agresividad, esperar a tener disposición de nuevas tecnologías que la ciencia ya tiene, que es, lo pongo a lo bestia y en mis palabras, colonizar de neuronas von Economo, que se podría hacer y allá vamos a llegar, porque ya existen experimentos con optogenética en modelos animales, con demencia frontotemporal que han simulado, con autismo que han recreado en la biología. Y la optogenética lo que hace es, meten como una especie de observador que portan incluso unos virus sanos y van y colonizan una parte que ya se define que han arreglado la parte del cerebro. Entonces no los quiero complicar porque eso podemos hacer otra conferencia para eso, pero es investigar las dinámicas neuronales que se asocian a las funciones cerebrales para que nosotros podamos comprender los mecanismos en la patología. Esta investigación preclínica en estos modelos animales permite ver en vivo neuronas corrigiéndose o identificando las que están dañadas. En los últimos años la investigación lineal, o sea, una demencia frontotemporal con un gen dañado, ya se puede entrar a la camarita, llegar allá, colonizar, arreglar el gen, como en ciencia ficción. De hecho, recientemente tuvimos una excelente conferencia de esta, que es como una hijita mía, que es hija del doctor Jorge Dávila, un colega que trabaja hoy en día en el laboratorio del MIT y trabaja justamente en la experimentación en ratones vueltos autistas, donde las noticias son no solamente se identifica que se dañó, sino que también se puede arreglar. Entonces, si no hacemos nuestra ficción con musiquita, con las tragedias, con el dolor, invitamos a los otros, pues esperamos, que parece que no es mucho tiempo, a entrar a ese cerebro y colonizar nuestro cerebro con las neuronas von Economo. Quiero darle las gracias a todos aquellos los que nos dieron nuestro testimonio, nos permitieron ver su piel y de quienes aprendimos algo de su historia personal, la que no se apartó del continuo aprendizaje de nuestra historia. Yo creo que nosotros no sabemos del conflicto, nosotros sabemos solo de los jefes y de la cosa, pero ustedes no saben las historias de vida de cada uno de esos pacientes, los van a leer, de dónde nacen, por qué están convencidos, etc. A la población civil, hombres y mujeres que permanecieron en Vistahermosa, sin hospital, sin carreteras, esperando que las cosas cambiaran. A los excombatientes en proceso de reincorporación a la vida civil, en los ETCR de Vistahermosa Meta, y aquellos que actualmente residen aquí en el país. A los directivos médicos, enfermeras del Hospital Vistahermosa y a ustedes que me oyeron. Muchísimas gracias.